Es muy importante conocer de quién es el poder, quién ha tenido siempre el poder, a quién Dios ha dado el poder, porque el poder es de Dios, eso nadie lo desconoce, y si es suficiente con tener poder, si es suficiente, de pronto no sea suficiente tener poder o vivir el poder de Dios, si es suficiente, listo. Esas cosas las tenemos que ir viendo por la palabra, y usted cerciórese como siempre que yo no le digo algo sin mostrarle la verdad de la Biblia. Cerciórese de eso, no se descuide, no vaya a coger confianza, no vaya a tomar confianza, no se relaje. Usted siempre esté atento, esté atenta. Los que están por allá en otros lugares, a través de cualquier medio de comunicación, también estén pendientes a la palabra y no vayan a permitir que yo les enseñe algo sin mostrarles que la Biblia enseña eso. Tengamos cuidado, porque en todos los temas de la Biblia hay que tener mucho cuidado, mucho más en este tema del poder. ¿Sabe por qué? Porque lo hemos hablado y lo hemos visto y somos testigos de que la iglesia, no toda la iglesia, tiene claro de quién es el poder, a quién le dio Dios el poder, quién realmente tiene el poder. No, para mucha iglesia, para mucho creyente, no es claro eso, no. Muchos creyentes están pensando en otra cosa. Le tienen miedo a los brujos, a los hechiceros, le tienen miedo a los agoreros, a los espiritistas. Ellos quieren salir corriendo porque en la cuadra hay un sortílego, hay una pitonisa. Hermano, porque no conocen de quién es el poder y el dueño del poder, a quién le da ese poder. Entonces, quiero decirle si es suficiente con el poder de Dios o si hace falta algo más. O si de pronto, pues hermano, como hay doctrinas que dicen que no es suficiente la muerte de Cristo, que Cristo en su muerte expiatoria apenas hizo una parte, que nosotros tenemos que complementar con algunos puntos del Antiguo Testamento que hoy en el Nuevo se tienen que cumplir, y no es verdad. Entonces nos añaden el no comer ciertas comidas porque si no, no se salva. O sea, con Cristo no es suficiente, tiene que dejar de comer algunas comidas, tiene que guardar un día en la semana. Si no lo guarda bien, por más que usted crea en el Señor y obedezca lo que Él dijo en la palabra, no, tiene que tomar del Antiguo Testamento y también obedecer parte del Antiguo Testamento. Otros dicen que tiene que celebrar ciertas fiestas y no entienden que todo se cumplió en mi Señor Jesús. ¿Usted sí cree eso o no? Porque también he encontrado esto, mi hermano, permítame que le diga algo. También he encontrado que muchos creyentes, muchos cristianos se emocionan con las largas historias del Antiguo Testamento que no llevan a una verdad del Nuevo Testamento, no llevan a una verdad de Cristo. Y entonces les gustan las historias largas del tabernáculo y de pronto sacan por ahí una tipología y de pronto, pero se quedan allí en algo que no los edifica, que no los acerca al conocimiento de Dios, que no los acerca al entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros. No, hermano, lo que no nos ubique en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su palabra a través del Evangelio y de Jesucristo nos pone a perder el tiempo, y puede ser que nos desvíe, puede ser que nos confunda, puede ser que nos deje desorientados en esto, hermano, tan importante que es permanecer en el camino de la salvación. Diga conmigo, yo debo permanecer en el camino de salvación. Claro, hermano, ya tenemos la salvación, ya Dios nos dio la salvación, usted ahora es poseedor de la salvación, pero hay que tener cuidado de permanecer en el camino de la salvación. ¿Lo entiende? ¿Lo tiene claro? Listo. Metámonos entonces con el poder. No le voy a dar mucho texto porque espero que usted entienda que son más o menos 4 semanas, donde en cada semana estudiamos 3 días, 3 por 4, 12 días de estudio que no nos alcanzan para profundizar ningún tema. Y es necesario que usted y los que están en otros lugares de Colombia y el mundo entero, profundicemos todos, porque yo les doy unas bases, pero usted puede ampliar mucho más cada estudio que estamos viendo aquí. Miremos entonces qué dice la Biblia, que es el libro de mayor autoridad, y empiece a hacer diferencia. Estoy diciendo que la Biblia es el libro con mayor autoridad. Y no estoy usando la palabra poder. Bueno,
el libro de mayor autoridad para dar a conocer a Dios. Amén. No hay otro libro que pueda dar a conocer a Dios como la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y todo el trabajo que hicieron nuestros antepasados cristianos fue seleccionar los libros donde aparece la manifestación, donde Dios interviene, donde Dios le habla a un profeta, donde se ve la veracidad de que Dios tiene un propósito en la vida de ese escritor y con ese escritor. Y por eso es que se seleccionaron estos 66 libros y usted puede estar confiado de que la Biblia es palabra de Dios. ¿La Biblia es qué? Entonces la palabra de Dios dice en el Salmo 62, versículo número 11. 62:11, léalo conmigo, si lo puede leer en voz alta, por favor, hágalo conmigo. Dice la palabra del Señor, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. A ver, de nuevo toda la iglesia en voz alta. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿Qué cosa? Que de Dios, ¿qué? ¿De quién es el poder? Algo que tiene que estar muy claro en la vida del creyente y que Dios nos ayude a usted y a mí a tener esto sin duda, a vivir esto sin ninguna clase de duda, es esto, hermano: el poder no lo tiene nadie más. Escúcheme, por favor, el poder no lo tiene nadie más. No. Pastor, el diablo tiene poder. Bueno, el diablo tiene el poder que el hombre le da. Desde el comienzo, desde el inicio, Satanás tuvo que engañar al hombre. Estoy hablando de Eva, hombre genérico, varón y hembra, hombre. Engañó a Eva y Eva sedujo a su esposo, lo sedujo para que pecara voluntariamente. Desde ese tiempo, Satanás no ha podido usar otro poder sino el que le da el hombre. Y le recuerdo que al hombre Dios le dio poder. Desde el comienzo de la historia de la humanidad, Dios al que le dio poder fue al hombre. ¿A quién le dio poder Dios? Claro, poder y autoridad. Le dijo: sojuzgad, señoread, gobierne todo esto con autoridad, con poder. Se la dio al hombre. Y el hombre, al obedecer al diablo, entonces le cedió el poder a Satanás. El poder que Dios le dio al hombre, que, escuche esto por favor, el poder natural que Dios le dio al ser humano, al espíritu encarnado llamado hombre, varón y hembra, no es poco. Escúchelo y no se le olvide. El poder que Dios le dio a Adán y a Eva, siendo personas naturales, porque Dios al hombre, a Adán y a Eva, les dio la autoridad natural sobre un mundo natural. Les entregó el poder sobre un reino natural, terrenal, no espiritual como a nosotros. ¿Y qué es más poderoso, lo terrenal o lo espiritual? ¿Qué dice usted? ¿Qué es más poderoso, lo terrenal o lo espiritual? Quiero recordarle algo, y si no lo sabía, apúntelo ahí, si lo está apuntando, y si no, grábelo en las tablas de su corazón. Escuche, todo lo que sucede aquí, en este plano terrenal, primero se gestó y se autorizó en el plano espiritual. Nada, absolutamente nada pasa aquí, en este plano terrenal, si primero no se gestó en el mundo espiritual. Por eso es importante que usted sepa quién tiene el poder en el mundo espiritual. Así que Dios le dio el poder al hombre, y el hombre, cuando le obedeció a Satanás, le fue entregando poder al diablo. Es en esa medida que cuando los pueblos se entregan poder al diablo, ¿cómo un pueblo, cómo una nación le entrega poder a Satanás? Cuando todos empiezan a practicar el ocultismo, cuando todos empiezan a practicar alguna religión que tenga que ver con Satanás. Hermano, hay 3 religiones muy fuertes en el mundo. Son 3 religiones que se levantaron por allá en unos lugares alejados de aquí, y tiene que ver con la religión del muerto, con la religión del espíritu y con la religión del santo. Nosotros aquí en Colombia tenemos la religión de los santos, la santería, que es de la religión tradicional. Esa se viene practicando hace mucho tiempo, sino que no en todos ha avanzado ese poder, el poder entender, el poder creer, el poder entregar su vida. Mire, póngale atención, en la medida que un hombre consagra su vida
a un ídolo, a un pedazo de yeso, de madera, en esa medida los demonios toman autoridad de ese hombre sobre su familia y sobre todo lo que él tiene poder. Si usted por favor entiende, y si no lo entiende usted lleva el audio, no se preocupe, usted sabe que todo es gratis. Entonces le estoy diciendo esto: Satanás entendió que en la medida que hace que un hombre le obedezca, que un ser humano, varón o hembra, le obedezca, en esa medida el hombre le está entregando la autoridad y el poder que Dios le dio. Ya estoy hablando de dos cosas, no solamente de poder, póngale atención. Así que a un hombre, a un varón, le es entregado una mujer, su esposa, unos hijos que vinieron de él a través de su mujer. Todo es de ese varón, todo le pertenece y él tiene que responder por esa familia. Y en la medida que este hombre cuida, guarda, gobierna bien esa familia, el diablo, si no tiene un derecho legal desde antes de ese hombre, pocas cosas puede hacer. Pero si ese hombre empieza a serle infiel a su esposa, si empieza a practicar el adulterio, si empieza a practicar la inmoralidad, entonces ¿sabe qué? Satanás toma dominio, poder y autoridad sobre esa área en la que le está haciendo infiel ese hombre a toda esa familia. El diablo toma autoridad en el área sexual, en el área de la reproducción, de tal manera que entonces le pone quistes a esa mujer, le pone un cáncer en la matriz. ¿Y por qué? Porque de eso estamos hablando, del poder que Dios le dio al hombre y del poder que el hombre le cedió a Satanás, se lo entregó. Entonces él va y miente, él va y roba, ese hombre va y hace chanchullos, cosas ilícitas, le está entregando a Satanás el poder sobre su familia. Un día, porque alguien se quiere desquitar de él, viene y hace un pleito allí, hace un escándalo. Ese hombre no se deja porque él es muy guapo y está lleno de ira y sale a enfrentarse con aquel que le está reclamando lo que le robó. Entonces el otro, con un arma de cualquier forma, agrede a ese hombre y ese hombre no se deja y corre y coge un palo y le da al otro, pero en una de esas hirieron a un hijo, una bala perdida, un machetazo. Retrocediendo, el papá hizo caer al niño, el niño se dio contra el suelo, contra el andén, y después de que pasó toda esa violencia, el niño en el hospital, el niño privado del conocimiento. ¿Qué pasó? ¿Quién le da autoridad sobre todo lo que le pertenece? El hombre. Y el hombre hace que por ese pecado de ese hombre, el diablo tiene la autoridad de hacer que ese hombre, por el pecado, entonces venga alguien por la noche y le prenda candela a esa casa. Salen a correr, se salvó él con un niño, pero la mamá se quedó con el otro niño adentro, se murieron quemados. Y la injusticia, ¿y por qué la vida es así? Hermano, no saben a quién le están dando poder. Entonces, no ignoremos esto. Satanás solamente puede obtener el poder que el hombre le da cuando le obedece, y cada uno le va dando poder sobre su propia vida. Pero se imagina cuando es una ciudad entera la que, por el trago, por las drogas, por la inmoralidad sexual, por el ilícito, por la corrupción, una ciudad entera le entrega el poder a Satanás. ¿Sabe qué pasa en esa ciudad? ¿Usted lo ha visto? ¿Usted lo ha visto? Entonces vienen cosas, desastres aún, de lo que se llaman desastres naturales. ¿Y qué? Si un país entero empieza a practicar no solamente la santería, que es algo que se ha practicado por tradición, diciendo que es Dios, que están venerando una imagen que es parecida a Dios y que todo está para Dios. Si es solamente así, escuche, si solamente es eso y el diablo toma autoridad, un día sin Dios, yo no conocía al Señor, estaba muy joven. Yo conocí un papá, cuando empecé a verlo, un papá que tuvo problemas con mi mamá y dejó a mi mamá, se separaron. Él se consiguió otra mujer que es normal, para ellos allá afuera es normal. Él se consiguió otra mujer, pero era un hombre honesto, era un hombre honrado, era un hombre que no le gustaba la mentira. Mentía, sí, pero
él evitaba esa mentira. Él no se le quedaba con un peso a nadie. Era una persona que si algo debía, lo pagaba. Y un día, un accidente de los trabajadores que tenía allí, yo no estaba ese día, tuvieron una imprecaución y se prendió un carro de madera, lo que llamamos chiva. Se quemó totalmente. Él respondió absolutamente con todo lo que costó esa chiva. No solamente renovó el taller que se le chamuscó, se le quemaron las cosas de la casa porque vivía ahí mismo, sino que pagó totalmente la restauración de ese aparato. Él mismo volvió a hacer esa chiva. Entonces era un hombre que yo decía, si hay alguien bueno, es mi papá. Si hay alguien que, pues en la ignorancia, ¿no? Si hay alguien que con un triduo de misas se va a ir para el cielo, es mi papá, decía yo. Oiga, y en menos de un año le sucedieron 2 accidentes fatales. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? En uno de ellos se le volaron 3 dedos. 3 dedos. En otro accidente, una volante de hierro fundido le rompió la mandíbula, se la rompió. Y ese hombre con una valentía impresionante, yo decía, ¿por qué? Cuando me convierto al Señor y el Señor empieza a hablarme porque a Él le plació, porque sí, porque a Él le plació. Entonces un día me acordé de esas cosas que le pasaron a mi papá y yo le pregunté y el Señor me dijo, ¿es suficiente con lo que tu papá practicaba para vivir en maldición? Y me llevó a Deuteronomio 28 del 15 en adelante, cómo la maldición persigue al que adora imágenes. Y mi papá era un hombre de camándula, todos los días el rosario, el santo rosario. Dios te salve, Santa María, eso. De altar, de poner flores, de prender velas. Eso, con eso era suficiente. Entonces lo que yo le digo es, ¿cuánto más una nación que no solamente vive el catolicismo como es él, dejando todos los ídolos allá y teniendo de pronto una imagen pequeña, 2 en la casa, sino que ahora hace altares y le llegan esas novenas de los santeros y empiezan las consagraciones a esos santos, que eso es otro nivel de ocultismo, y entonces consagran cada niño a un santo, cada persona es consagrada a un santo y cada uno tiene un santo al que tiene que alimentar, al que tiene que rezarle y todo lo demás. Y que si esa misma nación empieza a activarse y a ejercitarse en la invocación de espíritus de muerto, lo que se llama el espiritismo, eso se practica aquí, pero se ha practicado de una forma como cultural, no en la intensidad que otros países han empezado a practicarla. Porque ya el espiritismo a un nivel mayor, es otra cosa. Entonces se hacen invocaciones de demonios, se invoca hasta el mismo Satanás y muchas cosas con las que el hombre le está entregando toda la autoridad sobre un lugar, sobre una región y sobre el país entero al diablo. ¿Y qué si empieza entonces la adoración de los muertos? Usted sabe que hay un país que se mueve muy fuerte eso y que eso está entrando a Colombia. Y si la iglesia no se mueve y si la iglesia sigue cómoda, sigue muy confortable, no haciendo caso a lo que pase, sin orar, sino que empezamos el culto y ya, y nos reímos un rato y hablamos de cosas bonitas y váyase para la casa, que no hay problema. Mire, 2 errores comete el cristiano, 2 errores que usted y yo no podemos cometer. O le dan mucho poder a Satanás, poder que no tiene, y lo engrandecen, o ignoran la capacidad que puede tener Satanás cuando el hombre le entrega el poder que Dios le dio a él como hombre cuando se le entrega al diablo. Y eso es precisamente de lo que el diablo ha estado pegado en las últimas décadas con la iglesia, porque la iglesia ha practicado el pecado y no se daba cuenta, no era consciente de que al aceptar la ira, el pleito, la contienda, la enemistad y todos estos pecados relacionales, pecados de relación con los demás, no se daba cuenta que sencillamente le estaba entregando el poder a Satanás. ¿Se imagina usted entonces
un país donde se practique la religión de los muertos, la religión de los santos y la religión del espíritu? ¿Se imagina? Donde en cada hogar hayan 3 y 4 altares, pero ya de una manera de ritos, de ceremonias, de celebraciones al muerto, al espíritu o al santo. ¿Se imagina? Hermano, le están entregando a todo el mundo de oscuridad, le están entregando todo el poder. Primero de su casa, luego de su familia, más allá de la región donde están, porque si son todos, ¿y qué? Si los gobernantes de ese país practican eso, la autoridad que Dios le dio se la entregan al enemigo, ¿qué puede hacer Satanás si los gobernantes a través de esas prácticas le entregan el poder que Dios les dio sobre una región, una nación? Si se lo entregan a través de las prácticas de ocultismo, ¿qué pasará con ese país? ¿Cosas buenas? ¿Sí? ¿Cosas maravillosas? ¿El diablo va a prosperar esa región? ¿El diablo va a enriquecer ese país? No, hermano, no. Entonces, dejemos claro esto: todo el poder, absolutamente todo el poder, es de Dios. Aún el poder que Dios le entregó al hombre y que el hombre le ha ido entregando al diablo todos los días más, ese poder también es de Dios. ¿Quién lo entiende? Claro, lo que pasa es que Dios respeta la voluntad del ser humano. Lo que pasa es que, vea, al Señor le hubiera sido muy fácil, a nuestro Dios le hubiera sido muy fácil llamar al diablo y decirle: présteme para acá esa autoridad que Adán le dio. Usted engañó a la mujer de Adán y Adán, por no separarse de su mujer, sencillamente pecó. Pero no, eso usted lo hizo ilícitamente, preste para acá esa autoridad. No, Dios no hizo eso. Dios no hizo eso. Le dejó al diablo que tomara esa autoridad, la autoridad que le dio el hombre que Dios puso como autoridad sobre todo este mundo terrenal, este mundo natural. Y más bien rescató eso que se había perdido a través de Jesucristo. Y el que no está en Cristo está en Adán. Y el que está en Adán muere, porque la Biblia dice: si alguno está en Adán, todos mueren, pero en Cristo todos somos vivificados. ¿Quién dice amén a eso? Y le estoy dando la información que usted conoce. El poder solo está en Dios. El poder todo es de Dios. ¿Por qué entonces Dios no le quita el poder a Satanás? ¿Por qué Dios no mata a Satanás? ¿Por qué no lo destruye antes de que siga haciendo daño? Porque si destruye a Satanás, tendría que destruir más de la mitad de la humanidad. Y Dios no quiere eso. Él no vino a destruir al mundo. Él vino a que el mundo fuera salvo por Él. No podría matar al artífice del pecado sin matar a los pecadores. Hay que entender eso. Entonces, más bien, por la predicación de la iglesia, por la predicación suya y mía, por la predicación de la iglesia, Dios está esperando que se menoren, que se mermen toda esa cantidad de personas que en este momento tendrían que ir al infierno, al lago que arde con fuego y azufre, si murieran sin Cristo. Él nos dejó a nosotros como embajadores para que reconciliemos al mundo con Dios y para que ya no sea el poder del diablo el que dirija el hombre a la desgracia, sino que sea el poder de Dios que guíe el hombre a la bendición, a la salvación, a la restauración de su vida y de su familia. ¿Sí está entendiendo eso? Entonces, entendiendo esto, no tenga duda, no le dé lugar a la duda de que una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿De quién es el poder? Que de Dios es el poder. Salmo 18:32. Salmo 18. Ya hablando de a quién Dios le da el poder. ¿A quién le da Dios el poder? ¿Al diablo? El hombre fue que le dio y le da aún hoy el poder al diablo. ¿A quién le da Dios el poder? ¿A los ídolos? No. El hombre le dio poder no a los ídolos, porque los ídolos son mudos, los ídolos no hacen nada, son materia inerte. A los demonios que están allí haciéndose pasar por dioses, ellos son los que reciben. Dios es el que me ciñe de poder. ¿A quién? Dios es el que me ciñe de poder. ¿A quién? A eso. En serio, ¿usted sí cree que tenga poder? ¿Qué va? Porque
Existen cristianos, y espero que ninguno de esos esté aquí ni conectado con nosotros, que se siente un pobrecito, que se siente un derrotado, que se siente víctima del diablo y hasta de Dios, que no creen que Dios determinó darle poder a la iglesia, no al diablo, no a los demonios, no a los ídolos, a la iglesia. ¿Usted es iglesia? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. ¿Usted cree eso o no lo cree? Todo lo que te pase, tómalo de Dios y va a ser para bendición. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Todo, no le reciban nada al hombre, no le reciban nada al diablo. Todo, tómalo de parte de Dios. Y Dios ciñe tu camino, hace perfecto tu camino, te fortalece y te llevará a lo que Él ha dicho que te va a llevar, a su nombre. Salmo 105, versículo número 4. Salmo 105, versículo número 4. Mire que esto es necesario y muchos hombres no lo entienden. Muchos cristianos, buenos cristianos, no lo entienden. Buscad a Jehová y su poder. ¿Él va a venir solo? Sí. Escuche, póngame atención. Hay muchas personas que no entienden que son dos cosas las que usted tiene que saber y estar seguro. Uno, que el Señor puso en mí de su poder, así, por hacerme su hijo, por haberte hecho su hija, mujer. Él puso poder en ti hay poder. Pero que el cristiano tiene que entender, creer esa verdad poderosa y buscar que ese poder se manifieste. Para muchas cosas el poder se quiere manifestar a través de usted, a través de mí. Para muchas cosas, pero si no lo creemos y no buscamos manifestar ese poder, estoy diciendo, si no ora por aquello que el Señor le pone que ore, si no le cree al Señor por usted mismo, por su bienestar, por su paz, por su libertad, entonces, ¿de qué manera el Señor va a manifestar su poder si el creyente siendo creyente no cree? Es que eso es lo absurdo, ¿no? A veces el creyente siendo creyente no cree y se llena de argumentos para no buscar ver el poder de Dios. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Entonces, de Dios es el poder. Ahora, vámonos al Nuevo Testamento. Miremos qué pasa, qué dice en el Nuevo Testamento. Dios le dio el poder a alguien. Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el que hoy usted y yo sabemos que es nuestro Padre, Él le dio el poder a alguien. ¿A quién se lo dio? Otra vez, se lo voy a explicar. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, se habla de Jehová, Rey de Israel. Se está refiriendo a mi papá, a mi Padre, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jehová, Dios de Israel. ¿Lo tiene claro? Jehová de los ejércitos, entonces, es nuestro Señor Jesucristo. Donde usted vea en la Biblia Jehová de los ejércitos, es el peleonero, el que pelea por su pueblo, el que ha defendido su pueblo, el que ha guardado siempre su pueblo, el que ha conseguido las victorias para su pueblo. Él es Jesucristo el Señor. Jehová, Rey de Israel, mi Padre, Jehová de los ejércitos, mi hermano mayor. ¿Tiene claro eso? Bueno, de esa manera entonces, la pregunta es esta. Dios nuestro Padre, Jehová el Rey de Israel, le dio el poder a alguien. ¿A quién se lo dio? No, todavía no. ¿A quién se lo dio? A usted no, todavía no. Él primero se lo dio a Jesucristo. ¿No se acuerda de Hechos capítulo número 10, versículo 38? 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dios nuestro Padre, ¿a quién le dio su poder? ¿A quién? ¿A quién? A Jesús de Nazaret. No se le olvide, mire, la iglesia en un tiempo fue una iglesia que no le interesaba tener un orden en su fe, no le interesaba
tener un orden en lo que sabía, en lo que conocía. No, eso uno lo entendía de una manera y otro lo entendía de otra, y eso no había problema. Uno decía una cosa y el otro lo decía de otra, y al final decían, no, lo importante es que usted así como lo entienda. No, señor, qué pena, esa es la herejía. Así como usted lo entienda, así póngalo por obra. Así como usted lo entienda, así vívalo. Ah, bueno, entonces vivamos un evangelio de cualquier manera. No es verdad. No. Entonces ponga atención. En la medida que usted conoce al Señor y entiende su palabra, va a tener mayor posibilidad de, al creer, ver el poder de Dios en usted y a través de usted. Entonces Dios el Padre le dio de su poder a Jesús. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Y para qué se lo dio? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Contigo está Dios? ¿Con cuántos está el Señor? Mire, póngale atención a esto. El cristiano tiene que estar muy seguro de quién es y de quién tiene de su parte. ¿Usted sabe quién lo defiende? ¿Usted sabe quién lo guarda? Espere. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque, hermano, es tan difusa la doctrina de la Biblia, se ha entendido cada uno por lo que le ha parecido, que hoy, sobre todo esa mentalidad profética y una mentalidad que lleva a la doctrina, una doctrina difusa y mezclada entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, ¿sabe qué dicen? Que Dios ha puesto un ángel que cuide tu vida. Y eso le gusta a la iglesia y dice amén, y no sabe, no entiende lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces, otra mentira. Hermano, usted invoque ángeles con espadas desenvainadas. ¿Usted acaso tiene poder para darle órdenes a un ángel? Y le reitero, muchas doctrinas hablan, unas doctrinas de error y unas doctrinas que se dicen doctrinas sanas, hablan de eso. Hermano, que a su lado va un ángel con espada desenvainada. En ninguna parte la Biblia dice eso. La Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de aquellos que recibimos la salvación, de todos los que hemos sido llamados para la salvación. Quiere decir que Dios usa 1 o 10 ángeles o los que Él quiera para servirnos a nosotros en momentos que lo necesitamos, para servirnos. Pero el que me guarda a mí y el que te guarda a ti es claro, y lo dice la Biblia en muchos lugares, pero me gusta leerlo en Primera Carta de Juan 5:18. Primera Carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de esta manera. Léalo conmigo, por favor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿usted ha nacido de Dios? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Jesucristo fue engendrado en la Virgen María, dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿A usted quién lo guarda? Aquel que Dios engendró en una mujer llamada María, en su estado de virginidad. El Espíritu de Dios engendró al Señor Jesucristo, y aquel que fue engendrado por Dios hoy en la actualidad me guarda a mí. ¿A usted también? ¿Me cuida a mí? ¿A usted también? ¿Anda conmigo? ¿Usted lo puede creer? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Qué pasa con el diablo? ¿Hace lo que quiera con usted? ¿Sí? ¿Sí o no? No me toca. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso, el Señor Jesucristo, me guarda, me cuida. ¿Usted también lo cuida? Entonces, son cosas, hermano, que usted tiene que tener muy, muy claras. Dios el Padre, ¿a quién le dio el poder? A Jesucristo. Y Jesucristo, ¿para qué usa ese poder y a quién se lo dio? Jesucristo usó ese poder para venir a la tierra, hacerse hombre, tomar mis pecados, llevarlos sobre su cuerpo de carne, condenar a la muerte y al pecado
en su cuerpo en la cruz del Calvario y darme la redención a mí, a usted también, y darme vida eterna, justificándome con su sangre limpia, pura, santa, derramada en la cruz del Calvario. Así que el poder Jesucristo lo demostró en la cruz, muriendo por una humanidad pecaminosa y abriéndole una puerta al que estaba perdido, abriéndole una puerta de salvación a toda la humanidad. ¿Está escuchando eso? A toda la humanidad. Nunca menosprecie a alguien porque en este momento es un pecador. Nunca menosprecie a alguien porque es malo. Nunca lo maldiga ni le desee la muerte, porque ¿sabe qué? En pocos meses lo puede ver mejor convertido que cualquiera de nosotros, sirviéndole con un ahínco que usted y yo no le servimos tal vez. Entonces entendamos que el Señor Jesucristo murió por toda la humanidad. ¿Por cuántos? Por toda la humanidad. Por aquel que se arrepienta murió el Señor. Entonces el maligno no nos toca porque no pecamos, y al no pecar el Señor Jesucristo tiene la oportunidad de andar con nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo contrario es que el cristiano practicaba el pecado y no se daba cuenta que de esa manera el Señor Jesús no lo podía guardar. ¿Y cómo practicaba el pecado? De pronto no era fornicario, adúltero, ladrón, no consumía drogas de pronto, pero vivía odiando a alguien, vivía con reclamos contra alguien, le dejaba de hablar al que le caía mal, tenía un alma llena de amargura, y eso es pecado. Y ese pecado no le permitía al Señor Jesucristo caminar con él o con ella. No. Aquel hombre que fue digno de la gracia de Dios, ahora volvió a caminar solamente por la misericordia de Dios. Y la misericordia es para el pecador no arrepentido. Eso es algo que todos nosotros tenemos que tener muy claro, muy seguro. Entonces el Señor Jesús, con ese poder, me salvó de la desgracia, de la condenación. Pero cuando triunfó en la cruz, ¿cuántos creen que el Señor Jesucristo triunfó en la cruz? Colosenses capítulo número 2, léalo conmigo. Colosenses capítulo número 2, el versículo número 15. ¿Y a vosotros a quién? ¿Y a vosotros a quién? A mí. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Déjeme que me detenga, permítame que me detenga en este momento. Nosotros no podríamos recibir poder y autoridad mientras el poder del pecado estuviera en nosotros. Mientras las consecuencias del pecado suyo y de 4 generaciones atrás estuvieran sobre usted, no podría haber recibido el poder de Dios, jamás. Por eso es necesario que el Señor Jesucristo, con el poder que Dios le dio, con el poder que en él mismo habitaba y habita, entonces vino, tomó toda la desgracia, toda la maldición. Él se hizo maldición por usted y por mí. Él se hizo maldición por usted y por mí. Tomó el acta de los decretos, oiga, ese prontuario que Satanás tenía en su mano y que le daba derecho al diablo, le daba poder y autoridad a Satanás para dañar la vida de ese ser humano. El Señor tomó esa acta de los decretos y la clavó en la cruz, la clavó con Él. Óigame, la condenó con Él. Dice que nos perdonó todos, ¿cuántos? Todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, clavándole en la cruz. Y entonces, ¿sabe qué? Cuando el diablo dijo, lo vencí, está muerto, entonces dice el versículo número 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. En la cruz, el Señor Jesucristo triunfó sobre Satanás y sobre los demonios. El Señor Jesús no es como lo dijo ese jerarca católico, el fracaso de la cruz. No, hermano, ese es el triunfo más poderoso que el reino de los cielos logró contra el pecado de Adán, porque el pecado de Adán dejó como consecuencia una humanidad perdida, una humanidad bajo el poder de Satanás.
Y si no, usted lee primera carta de Juan, capítulo 5, el siguiente versículo, el versículo 19, ¿sabe qué dice? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué está bajo el maligno el mundo entero? Porque el mundo entero pecó, porque la humanidad entera hizo lo malo, se apartó de Dios, se fue a la rebelión, se fue a lo malo y está bajo el maligno. Pero algo diferente pasa con los que creemos en el Señor Jesús. Usted y yo que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos escapado al poder de Satanás. Escúchelo, hemos escapado al poder de Satanás. Entonces dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. De ahí en adelante, todos esos ritos, todos esos decretos del Antiguo Testamento ya no sirven contra usted. El 16 dice, por tanto nadie te juzgue en comida. Ay, mire, que lo que está comiendo es cerdo, no se va a salvar, se va a condenar porque esa comida es no sé qué. Que nadie te juzgue ni en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, ya nadie te puede juzgar. ¿Sabe por qué? Porque todos esos ritos en Cristo tuvieron final. No, yo no sé si usted está entendiendo. Iglesia del Señor, una señal de que el cristiano no conoce lo que le asiste, no conoce lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, está en que todavía está esclavizado a lo que come o a guardar días especiales. Hermano, eso no sirve. Si usted no ingiere ciertas comidas, no es porque se vaya a condenar si las come, no, es porque usted ha decidido que no va a comer de ese alimento porque de pronto la comida continua de esto le trae un mal. Claro, hermano. O porque el mundo come cosas que no son alimento, entre ellas la sangre de un animal, eso no es alimento. Y el Señor aún en el Nuevo Testamento lo prohíbe. Entienda eso. Pero el cristiano dice, no, estamos en la gracia y yo hago lo que me da la gana. No, no sirve. Hay que hacer lo que dice Dios. Hay que hacer lo que dice el Señor. Entonces el poder de Dios se lo dio al Señor Jesucristo. Con ese poder Jesucristo me salvó de la condenación, de la maldición, de la desgracia y derrotó mi enemigo, a Satanás. Mañana le digo qué pasó con ese poder después de que el Señor venció a los demonios en la cruz. ¿Va a venir mañana? Bueno, lo espero en el ayuno, al mediodía, descansamos y por la noche venimos a este tiempo.